Y entonces le da el resultado. ¿Se entiende, chicos? ¿Entendieron de todo? ¿Todos entienden eso? ¿Todos entienden? ¿Sí o no? Es decir, nosotros tenemos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Sí? Yo sé que de un lado está aplicada el auto, por lo tanto yo sé que la fuerza que tengo que aplicar para poder elevar tiene que ser igual a A1 por la fuerza 2 dividido por la fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende, no? Sí, sería solo un despeje nomás de la fórmula. Exactamente. Ese sería, ¿no? Ese sería el caso. ¿Se entiende? Bueno, ahí entonces vamos con el ejercicio 3, por ejemplo. ¿Sí? El ejercicio 3 es un manómetro abierto de mercurio cuyo brazo tiene un área de 4 centímetros cuadrados. Es utilizado para medir presiones. ¿Se entiende? Es algo parecido a esto. ¿Sí? El ejercicio. Tenemos un recipiente de mercurio y por lo general necesitamos conocer la presión. ¿Se entiende? Ahí está. Un manómetro abierto de mercurio cuyo brazo tiene un área de 4 centímetros cuadrados es utilizado para medir presiones en resistencia. Las mediciones registran la siguiente altura de mercurio. De un lado la altura de 2 y del otro la altura es 4. Estimar en presión en Pascal y en atmósfera la presión interna del recipiente. ¿Se entiende la idea? Es decir, lo que le está dando a ustedes es esto, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Profe, ¿puede plantear eso en la pizarra? Sí, claro. Bien, pero ahí lo que le está dando simplemente son 3 mediciones diferentes. ¿Sí? Por eso por ahí no está claro en el ejercicio, nada más. Le muestro.
Vean ustedes. Ustedes van a tener que ocupamos siempre lo mismo, ¿no? Van a tener, tienen el recipiente, ¿sí? Después tienen, sería el manómetro. Ay, no me sale muy bien, perdón. Y tienen, todo esto es mercurio, ¿no? Y tienen, por ejemplo, esta altura. Lo que le está dando, le está diciendo, básicamente, que ustedes tienen, respecto a esta altura, pueden tener una diferencia acá, eso es lo que le está diciendo. Una diferencia. ¿Sí? Esta diferencia le está planteando. Esta diferencia H eso es lo que le dice. Le dice, acá usted tiene una presión P que no conoce. ¿No es cierto? Entonces, ustedes van a tener que la presión P, ¿no es cierto?, va a ser igual. Esta presión P tiene que ser la misma que está acá. Y acá, esa presión P va a ser igual a la presión de afuera, o sea, la presión acá, que está abierto, la presión del aire, de la atmósfera, perdón, más Rho por G por el delta H. ¿Se entiende? Entonces, en la parte A del ejercicio le dice que ¿cuánto vale el delta H? El delta H ahí ¿cuánto le dice? Primero vale 2, ¿sí o no? Sí, sí, 2 centímetros. Le está diciendo primero vale 2. Vean, primero vale 2. Por eso por ahí no está claro en el ejercicio, es el delta H. Después el otro vale 4 y en el otro vale menos. ¿Se entiende? Entonces, en el primero, el delta H vale 2 metros. Entonces, vamos a tener un P igual. Vamos a calcular la presión manométrica. ¿Sí? Porque no, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque yo no conozco la presión de la atmósfera, entonces esto pasa de este lado. P0. Y va a ser Rho por G por delta H. La presión manométrica, vamos a ver. Vamos a llamarle P manométrica. Porque no conozco la presión en ese momento de la atmósfera. Si es mercurio, ¿cuánto vale el mercurio? ¿Cuánto vale? El Rho del mercurio. 16,6 por 10 a la menos 13,6 6 por 10 a la menos gramos centímetros cúbicos, ¿sí? O le pasamos kilogramos por metro cúbico. Por 10 a la
la 3. A la 3. A la 3. Sería 13.600 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tenemos 13.600 por 9,8 por el delta H que vale 2. Ahí tenemos la presión atmosférica. ¿Le da eso? En pascales y en atmósfera. ¿Cuánto la relación de pascales y atmósfera? ¿Cuál es? Una atmósfera es 1,01 por 10 a las 5 pascales aproximadamente. Exactamente. Sería, nos dio 266.560 Pascales. pascales. Y ahí le podemos pasar atmósfera. ¿Cuánto era el factor de conversión? Acuérdense de lo siguiente, más o menos para si no se acuerdan como una regla, es que una atmósfera, ¿sí? Cuando hay una presión de una atmósfera, la columna de agua cuando hay una atmósfera, la columna de agua que hace presión equivalente a una atmósfera son 10 metros de agua, 10 metros de columna de agua. Lo mismo hay que repetir, lo mismo que hay que hacer para el resto. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cuánto da entonces? ¿Da más o menos el cálculo de que le dan que le pasamos? Ahí igual nosotros en la pizarra planteamos mal porque el dato que nos da de la altura es 2 centímetros, no 2 metros. Ah, 2 Entonces centímetros. ahí tenemos que Perdón, convertir. sí, perdón, yo me equivoqué mal. Claro, acá, de 2 centímetros, tienes razón. 2 centímetros. Ahí tenemos 0,02 metros. ¿Se ve? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entendió? Bueno, vamos a otro ejercicio, ¿le parece? ¿Se entendió, chicos? ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, ahí me dio el resultado. Bueno, ahora vamos a dar un poquitito más de teoría para poder hacer un poquitito los otros ejercicios, ¿sí? ¿Le parece? Vamos adelantando un poquitito. ¿Estamos? Sí, profe.
Vamos a hablar un poquitito de empuje. ¿Sí? Es poquito nomás lo que vamos a tratar de ver. Bueno, nosotros tenemos acá, a ver, hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos acá, les muestro, tenemos un recipiente en el cual estamos teniendo, ¿sí? Estamos teniendo un pedacito del fluido que está acá. Sacamos un pedacito del fluido. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de ver que, si nosotros analizamos en la cara de arriba de ese recipiente, digo, de ese pedacito de fluido, vamos a tener nosotros acá una presión que le está llevando hacia abajo. ¿Sí o no? En la cara de arriba. Así. Acá. Eso es lo que nosotros le llamamos como la presión P1. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Ese es P1. ¿Qué va a ser? La presión atmosférica, o sea, la presión atmosférica de la atmósfera hacia afuera, más ρg por H1, porque la cara está en H1. ¿Sí? Tiene un espesor H. Entonces vamos por H1. Esa es la presión que se está dando en la cara de arriba. Y en la cara de abajo, acá, vamos a tener una presión P2. ¿Qué va a ser? La misma presión atmosférica más ρgH2, porque está un poquito más abajo. ¿Se ve o no? Está acá. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener, para abajo, va a haber una fuerza, que va a ser P1 por A, que ejerce el fluido. Y para arriba va a haber una fuerza F2, que va a ser P2 por A. ¿Se ve o no? Pero yo dije, yo estoy tomando un pedacito de fluido acá. Y está el reposo de este fluido. Por lo tanto, si planteamos nosotros el equilibrio, ¿qué vamos a tener ahí? Que va a haber una fuerza hacia arriba que va a ser F2 menos F1, que va a ser el área por la diferencia de presión. Ese es el empuje, ¿sí? Y como está equilibrado, vean ustedes cómo está equilibrado, yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Sí o no? Porque está equilibrado. La sumatoria de fuerzas tiene que dar 0. Por lo tanto, yo voy a tener que F2, que va para arriba, menos F1, que va para abajo, menos el peso, que es mg, tiene que ser 0. Ahora, este F2 menos F1, yo le llamo, como yo le decía ahí, F, vamos a llamarle de empuje. Este es un E. Entonces, la fuerza de empuje que ejerce el fluido necesariamente pasa al otro lado. Esto pasa acá. Va a ser mg igual a mg. Es decir, la fuerza que me va a ejercer el fluido va a ser igual al peso de ese fluido que
de ese fluido que estaría en ese espacio. ¿Se ve o no? ¿Sí o no? ¿Se Sí, entiende sí. lo que digo? Quiere decir que si yo en vez de este fluido pongo, supónganse, un pedazo de madera acá que está que está ahí en ese punto, que está ahí, supónganse, voy a tener necesariamente hacia arriba una fuerza F, que va a ser la fuerza de empuje del fluido. Y si este fuese el peso de esa maderita, sería mg. Entonces, el empuje va a ser igual al peso del fluido que estaría ocupando donde está ocupando esa maderita. ¿Entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, más o menos eso sería, ¿sí?, lo que nosotros conocemos con el principio de Arquímedes. Siempre un fluido va a ejercer una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió entonces? Bueno, vamos a tratar de analizar entonces, ¿sí? Vamos a tratar de plantear el práctico, ¿sí? De eso. Vamos a hacer el ejercicio, creo que sería el ejercicio 5. Tenemos que plantear. ¿Sí? Acá está el ejercicio 5. Planteemos el ejercicio 5. Está sumergida. Y tenemos una pelota que tiene sumergida un cierto. ¿Sí? Entonces, si está sumergida así, vamos a tener lo siguiente. Si planteamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos, o sea, planteamos la fuerza, tenemos el peso por un lado, y por el otro lado tenemos tenemos el empuje. ¿Sí o no? Tendríamos el empuje. Para que eso se quede en equilibrio, ¿no? Tendríamos mg de la pelota. Y esta es la fuerza de empuje. ¿Sí o no? Del fluido. Entonces, si está en equilibrio, yo sé que la fuerza de empuje menos el peso, que sería mg, tiene que ser 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, ¿qué me está dando? Me está dando el radio.
Si este sería la esfera, me está dando su radio. ¿No es cierto? Me está dando el radio. Me está dando su radio, ¿no es cierto? Entonces, la masa, ¿cómo sería? De la esfera. La densidad por el volumen. ¿Sí? De la esfera. ¿Sí? De la esfera. ¿Se entiende? Entonces sería la fuerza de empuje sería igual a ρ de la esfera por el volumen de la esfera por G, igual a 0. ¿Cuál es el volumen de la esfera? El volumen de la esfera es ¿cuál es? El volumen de una esfera. 4 4 tercios. tercios pi por radio al cubo. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si tengo el radio, ya tengo el volumen. El radio vale 3 centímetros. ¿No es cierto? 4 centímetros. Perdón. Vale 4 centímetros. 4 centímetros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces tengo esto, el volumen es dato, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fuerza de empuje? La fuerza de empuje dijimos que era igual al volumen del fluido desalojado. ¿Y cuál es el fluido desalojado? Pregunto, ¿cuál es el volumen del fluido desalojado? No es este que está acá. No es este lo que desalojó. ¿Sí o no? El 20%. El 20% del total, exactamente. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso del volumen desalojado. Entonces va a ser el ρ del H del agua, el ρ del agua por el volumen, que sería el 0,2% del volumen de la esfera. ¿Se entiende? Por G. El empuje es el peso del volumen del fluido desalojado. ¿Sí o no? Entonces ya tenés. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, profe, ahí entendí eso. Por G. Menos el ρ de la esfera por el volumen de la esfera por G. Todo eso igual a 0. Entonces, el ρ de la esfera, si despejo, va a ser el ρ del agua por 0,2 del volumen de la esfera, por G, dividido el volumen de la esfera por G. Entonces, el ρ de la esfera va a ser igual al ρ del agua, ¿sí? Por 0,2. Sería el 20% del ρ del agua. Por lo tanto, ¿es más denso o menos denso? ¿Más denso o menos denso? Exactamente, por eso flota. Es menos denso. ¿Se entiende, chicos?
¿Se va entendiendo? ¿Y cuál sería ese rho del agua? Y 1000 Eso no entendí. kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se Ah, entiende? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, chicos, es todo por hoy. Podemos hacer hasta el 9, pueden trabajar con esto. ¿Sí? Después comenzamos con dinámica de los fluidos. O sea, hasta ahora esto era hidrostático.